Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos con el segundo video de esta serie de aprendizaje automático con Python. En el video anterior vimos todo el concepto de clasificación y el día de hoy llevaremos a la práctica un ejemplo en donde vamos a clasificar insectos utilizando el algoritmo de máquinas de vectores de soporte. En el concepto de clasificación veíamos que clasificar consiste en asignar un ejemplo, como este que tenemos aquí, a una clase. En un principio hablaremos de dos clases, pero pueden ser más. Es decir, nosotros tenemos este insecto que no sabemos si es saltamontes o si es chicharra y queremos clasificarlo, o sea, asignarlo a una de estas dos clases o asignarle una etiqueta, la que le corresponde. Lo primero que hacemos es seleccionar las características, que podemos tomar varias, las que nosotros veamos más convenientes según el problema. En este caso vamos a elegir la longitud de la antena y la longitud del abdomen. Y realmente lo que podríamos hacer en este ejemplo sería tomar las medidas de abdomen y de antena de los saltamontes y colocarlos aquí en esta columna, la medida de abdomen, en esta columna la medida de antena, y aquí indicamos que estos ejemplos corresponden a la clase de saltamontes. Y estos que tenemos acá abajo corresponden a la clase de chicharras. Y el insecto del cual no conocemos su clase, también le medimos el abdomen y la antena, pero en este caso la clase no la conocemos y ese es el objetivo al clasificar. Entonces hablamos de dos conjuntos de datos, uno que nos va a permitir entrenar un algoritmo y el otro en el cual nosotros vamos a probar ese algoritmo. Siempre vamos a tener un conjunto de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. Una vez que contamos con estos dos conjuntos, hay que identificar ciertos elementos. Por ejemplo, hay columnas que no tienen información, como en este caso la columna ID. Esta columna solo tiene el número del ejemplo o del registro. Es decir, aquí tenemos 10 ejemplos y aquí tenemos el ejemplo 11 del cual no conocemos la clase. Esa columna, la columna ID, realmente no la vamos a utilizar. Entonces la quitamos. De las columnas que nos quedan, siempre debemos identificar qué columna corresponde a la clase. En este caso, esta columna que nos indica si el ejemplo corresponde a la clase saltamontes o a la clase chicharra, a esta columna la vamos a identificar con la letra Y. Y esto nos indica que esta es la variable dependiente o la variable a calcular. Y esta variable la vamos a calcular o la vamos a obtener con base en la información de la variable independiente. El vector X contiene todas aquellas características o atributos de nuestros ejemplos. En este caso tenemos dos atributos, que es el abdomen y la antena. Entonces, estas dos columnas juntas nos proporcionan nuestro vector X. Entonces, en el conjunto de entrenamiento tenemos X-train y Y-train. En el conjunto de prueba también tendríamos que tener X, pero en este caso test, porque es de la parte de prueba, y Y, que es lo que no conocemos y lo que vamos a determinar, pero también de nuestro conjunto de prueba. En resumen, contamos con dos conjuntos, uno de entrenamiento y uno de prueba. Y en cada conjunto tenemos la variable y la variable x. Y contiene las etiquetas o clase a la que pertenece cada uno de los ejemplos. Y x contiene las características o atributos de cada ejemplo. Vemos que hay tanto la variable x como la variable y en los dos conjuntos, en el de entrenamiento y en el de prueba. Entonces vamos a tener una etapa de entrenamiento. En la etapa de entrenamiento nosotros vamos a ajustar una función, esta función f de x. Es decir, nosotros le damos x y esta función nos debería de calcular y, que son las etiquetas. Pero en la etapa de entrenamiento se ajusta esta función. Una vez que esta función ya está ajustada, en la etapa de prueba nosotros le pasamos xtest y nos va a dar un y que corresponden a las etiquetas calculadas. En esta diapositiva podemos ver las dos etapas del proceso de clasificación.
Primero, en la etapa de entrenamiento nosotros damos tanto X-Train como Y-Train, los damos como entrada y a partir de ahí se entrena un modelo. Este modelo es un algoritmo que puede ser una red neuronal, un árbol de decisión, una máquina de vectores de soporte, como es esta que tenemos aquí. Cualquiera que sea el modelo se va a ajustar, es decir, va a aprender ciertos parámetros del conjunto de datos de entrada. Y se le llama aprendizaje supervisado porque le estamos proporcionando las etiquetas o lo que vendría siendo la salida. Esto es lo que permite que este algoritmo aprenda, pero vaya supervisando si el aprendizaje que está haciendo lo está haciendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque tiene los ejemplos de las etiquetas de este conjunto de datos de entrenamiento. En la segunda etapa se hace la predicción. Es decir, una vez que ya el modelo está entrenado, ahora nosotros le podemos pasar el conjunto, pero nada más de X. Aquí no le pasamos las etiquetas, le pasamos X, pero del conjunto de prueba. Y el modelo ahora nos va a predecir, por cada ejemplo que le pasemos acá, si corresponde a una clase o a la otra. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Para ello, te pido que vayas a tu navegador y vas a buscar Google Colab. Y da clic en el primer ejemplo que te aparece aquí. La URL es colab.research.google.com. Google Colab prácticamente es un entorno de Jupyter en donde tú puedes crear tus programas en Python y lo provee Google. Si te aparece esta ventana, da clic aquí en Nuevo Notebook o nuevo cuaderno. Lo primero que vamos a hacer aquí es importar la librería de Pandas. Pandas es una librería de Python, es de software libre y es una librería que nos permite hacer un análisis de datos. Es decir, nos va a permitir cargar datos y analizarlos. Datos que los vas a ver en una forma de tabla, como si fuera una hoja de cálculo. Una vez que cargamos esta librería, ahora vamos a leer un archivo en donde tenemos los datos. Vamos a cargar este ejemplo de los insectos. Estos 10 ejemplos de insectos. Lo vamos a leer desde GitHub. Yo tengo ya este conjunto de datos en un formato CSV, o sea, es como una hoja de cálculo donde los datos están separados por comas. Ya lo tengo en GitHub y de hecho tú vas a poder cargarlos también. En otra ocasión te enseñaré cómo leerlos desde un archivo local. Pero aquí estamos indicando a la librería de Pandas que vamos a leer este conjunto de datos. Alguna de las sentencias que podemos utilizar, por ejemplo, es df.shell. O sea, estamos indicándole a Pandas que nos indique cuántas dimensiones tiene y cuántos elementos hay en cada dimensión. Podemos dar clic aquí para correr esta celda de código y nos va a indicar aquí que tiene dos renglones, porque aquí vemos, que tiene dos dimensiones, porque aquí vemos dos números, y en la primera dimensión, que es el número de renglones, hay 10 renglones y cuenta con 4 columnas. Aquí abajo, en esta celda, vamos a poner df para que nos muestre los datos. Y aquí podemos ver todo el conjunto de datos que teníamos en las diapositivas. Están los 10 ejemplos. Ahí están 5 de saltamontes y 5 de chicharras. Aquí tenemos las columnas ID, abdomen, antena y clase. Ahora vamos a crear a nuestro conjunto X-Train. Recuerda que esta va a ser igual. Aquí indicamos que vamos a sacar los datos de nuestro data frame. Primero le indicamos 2 puntos para decir quiero todos los renglones, o sea, los 10 ejemplos. Ponemos coma y ahora le vamos a indicar qué columnas queremos. Te explico cómo va esto de columnas. El ID es la columna 0, abdomen es la columna 1, columna 2 y la clase columna 3. Como el ID no lo queremos, vamos a tomar los datos a partir de la columna 1, que es el abdomen. Por eso aquí indicamos 1, 2 puntos y ahora vamos a indicar hasta dónde. Recuerda que queremos la columna 1, empezamos aquí, la columna 2, pero tenemos que indicarle una columna más, la columna 3, porque la última columna no la incluye. Entonces, si nosotros le indicamos de la 1 a la 3 no la va a incluir. Para ver esto, podemos mostrar aquí cómo quedaría X-Train.
y te vas a dar cuenta que nada más incluye abdomen y antena. Esto es una forma de indicarlo, pero realmente podemos trabajar con números negativos, es decir, si yo le pongo -1, sería como indicarle de la columna 1 hasta el final. Esto nos da exactamente lo mismo. Y así vemos que aquí tenemos el conjunto X-Train y corresponde con lo que veníamos explicando en las diapositivas. Ahora, para el caso de Y-Train, ¿cómo vamos a indicar que queremos nada más la última columna, que es la que corresponde con la clase? Pues de la misma manera, indicamos con data df.ilog, indicamos 2 puntos para decir queremos todos los renglones, y aquí no ponemos un rango, nada más ponemos -1, que se corresponde con la última columna. Si nosotros mostramos aquí a X-Train, vamos a ver que vamos a contar únicamente con la clase. Bien, ahora vamos a trabajar con otra librería, la librería Scikit-learn, o que también es conocida como Scikit-learn. Esta es una librería o una biblioteca de las más populares de Python. Esta librería contiene un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, incluido clasificación, regresión, clustering, etc. Es de las más utilizadas. En esta librería es donde se encuentra el algoritmo de máquina de vectores de soporte. Y lo que estamos indicando aquí es que de la librería de Scikit-learn, específicamente del paquete de SVM de Support Vector Machine, vamos a importar el modelo SVC, que es un modelo de uno de los algoritmos, porque hay varios, de máquinas de vectores de soporte. Y ahora que contamos con la clase SVC, vamos a crear un modelo. Este es el modelo, pero no está entrenado. Nada más decimos modelo es igual a SVC, que es aquí la clase prácticamente. Estamos creando un objeto. No le estamos pasando parámetros. Sí recibe parámetros. Se puede configurar ciertos parámetros, pero ahorita no es el objetivo de aprender el algoritmo de máquina de vectores de soporte, sino ver el proceso de clasificación. Entonces lo vamos a dejar así. Una vez que tenemos este modelo, ahora este modelo lo vamos a entrenar. ¿Cómo se entrena? Con feed. Pero para entrenarlo, recuerda, necesitamos pasarle X-Train y Y-Train. De esta manera vamos a entrenar nuestro modelo. Lo corremos y lo único que nos aparece acá es este texto. Esto nos está indicando que ya nuestro modelo está entrenado. Recuerda, en este punto ya contamos con X-Train, ya contamos con Y-Train, ya creamos el modelo y ya ajustamos el modelo. Es decir, vamos en esta etapa. ¿Qué es lo único que nos falta? Pasar X para que nos haga la predicción y nos indique si este insecto se trata de una chicharra o de un saltamontes. Para hacer eso necesitamos X-Test, y como X-Test es el insecto del cual no conocemos su etiqueta y este ahorita, en este caso, no viene en el conjunto de datos, vamos a crearlo. Es decir, indicamos aquí X-Test. X-Test es igual a pd de pandas, punto dataframe, le estamos indicando a pandas que estamos creando un dataframe. Y aquí utilizando esta nomenclatura que es muy parecida a lo de JSON, si tenemos aquí un objeto, tenemos un atributo que es abdomen y un solo valor. Aquí tenemos un registro, un arreglo más bien dicho, pero en este arreglo tenemos un solo elemento que es 5.1, que es la longitud del abdomen de este insecto del cual no conocemos la clase, y luego la otra columna que es antena y cuyo valor es 7.0. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a crear un dataset, un data frame. Entonces, nosotros vamos a mostrarlo cómo queda. Y eso lo que nos generó es esta estructura. Es una tablita que tiene dos columnas, abdomen y antena, que abdomen tiene el valor de 5.1 y que antena tiene el valor de 7.0. Entonces, ahora ya tenemos X-Test. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora a nuestro modelo, vamos a decir aquí a nuestro modelo, que lo que queremos hacer es que nos haga una predicción. Entonces le vamos a poner aquí que queremos que nos haga una predicción sobre X-Test. Entonces, ¿qué nos va a decir aquí? Pues aquí nos está indicando que la predicción
es que ese insecto se trata de una chicharra. Nos está proporcionando la clase. Entonces, de manera resumida, nosotros pasamos el conjunto de datos de entrenamiento pasando X y Y, se entrenó un modelo, le pasamos el ejemplo para hacer la prueba y nos hizo una predicción y nos dijo que este insecto realmente es, en este caso, una chicharra. Y así como hicimos la predicción para un ejemplo, realmente podíamos haber hecho la predicción para varios ejemplos. Voy a poner aquí abajo varios ejemplos. Aquí podemos ver que en lugar de un ejemplo tengo 5, es decir, aquí está el primer valor 5.1, 2, 2, 1.5 y 7. Son 5 valores de abdomen para 5 ejemplos. En el caso aquí de antena tenemos también 5 valores, 7, 2, 4, 5 y 8. Voy a comentar la línea de acá arriba. Ahí está. Y vamos a ejecutar esto para que veamos que tenemos 5 ejemplos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Y nosotros podríamos ahora hacer la predicción sobre estos 5 ejemplos. Entonces le indicamos, dice, el primer ejemplo es una chicharra, el segundo ejemplo corresponde a un saltamontes, el tercero es saltamontes, el cuarto ejemplo es un saltamontes y el último ejemplo se trata de una chicharra. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video. En el próximo video vamos a seguir trabajando sobre este ejemplo, pero ahora vamos a dividir el conjunto de datos y vamos a ver nuestra primera métrica. Nos vemos en el siguiente video. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.